Para aquí. Ok, ok, ahí vamos. Ahora cambio acá. Correcto. Todo el mundo puede ver ya la pantalla, ¿va? Sí, Estupendo. Déjame mover aquí las herramientas para que no estorben. Y perfecto. Ok, bueno, pues básicamente la charla de hoy, y es charla, qué bueno que me lo recuerdo, bueno, que alguien lo mencionó. Eh, a mí me gusta dar conferencias, digo, he dado conferencias en donde pues es un auditorio grande, entonces pues no hay capacidad de interacción, pero también me gusta, y de hecho disfruto más esta especie de charla que se puede dar cuando los grupos son más pequeños. Entonces, la dinámica de hoy va a ser semejante a la semana pasada, pero va a ser más puntual en el sentido de que voy a presentar cada uno de estos slides, como se dice, cada una de estas imágenes, pantallas, leemos de lo que se trata o, bueno, lo que estoy tratando de explicar y a partir de ahí lo comentamos. Si no hay mucho que comentar, pues seguimos a la siguiente y todo lo que quieran comentar de cada uno de los puntos que voy a mencionar, preguntas, dudas, inquietudes o sus propias ideas al respecto, porque también eso es muy importante, más que bienvenidos de entrada, ¿no? El tema de hoy es la filosofía de la conciencia y es, bueno, la relevancia de la teoría del conocimiento sobre el que conoce, porque esto es algo bien interesante. El conocimiento se asume siempre o mayormente como algo externo, ¿no? O sea, yo aprendo a andar en bicicleta, yo aprendo a leer, yo aprendo la filosofía de Wittgenstein, o yo aprendo a hacer carpintería, lo que sea. Pero en este caso, cuando estamos hablando de la filosofía de la conciencia, estamos hablando de la filosofía, o sea, el aprendizaje de quiénes somos, o sea, del que ve, del que piensa, del que es, que a mí me parece, pues bueno, muy hermoso e interesante, ¿no? Aquí pongo un pequeño texto que también me gustaría que comentáramos. Si quieres, Lea, como habíamos dicho, leo y luego si quieres nos ponemos todos en pantalla para que podamos platicar. Bueno, el estudio de la conciencia es un tema interdisciplinario, lo que significa que hay muchas herramientas que se utilizan, no es nada más una o dos, por ejemplo, la ciencia cognitiva es una de ellas. Y bueno, pues hay filósofos científicos cognitivos, que lo que decía, psicólogos, que lo estudian también desde otro punto de vista, neurocientíficos, que pues es básicamente el comportamiento del cerebro, y otros investigadores, como pueden ser incluso sociólogos, ¿no? Que ven de alguna manera u otra el comportamiento de las conciencias en grupo, ¿no? También hay muchas fundaciones diferentes, fundaciones filosóficas, detrás de los experimentos actuales que se realizan en los laboratorios en todo el mundo y que vamos a realizar ahora que estamos haciendo la reapertura del EMPEC. Y la idea es que nos ayuden a comprender un poco la conciencia desde diferentes perspectivas, porque no es un tema sencillo que podría quizá agotarse con una sola perspectiva, ¿no? Vamos a hablar de los enfoques más importantes. No, bueno, yo creo que de aquí nos seguimos, Lea. Si quieres, me sigo a lo siguiente. Fíjate como la introducción. sí, sí, sí. Y me voy a seguir entonces a la siguiente, ¿no? El siguiente slide es como la introducción de algunas de los puntos de vista filosóficos o campos relevantes del estudio de la filosofía que son relevantes a la teoría de la mente o la conciencia, ¿no? Los vamos a ver punto por punto, pero aquí estamos viendo a grosso modo. Hay algo que se llama dualismo, el materialismo, que es quizá todavía la que está más de moda actualmente. Dentro del materialismo hay, por ejemplo, otra corriente o subcorriente que se llama funcionalismo. Luego también otra moderna en estas épocas es el panpsiquismo, que para definir la palabra significa que todo es conciencia y todo es consciente. O sea, el panpsiquismo, al contrario de, por ejemplo, la idea del idealismo, en donde la conciencia es consciente, pero los objetos alrededor no. En el panpsiquismo todo es consciente o tiene una protoconciencia hasta las piedras. Luego tenemos la teoría de la información integrada, que también es bastante moderna, que incluye, bueno, pues definiciones que antes no existían. Me estoy refiriendo antes a unos 30, 40 años. Una aproximación que también es relativamente novedosa, que se le llama de primera y tercera personas, que vamos a ver un poco más a detalle. Estoy incluyendo también ahí el monismo. El monismo es una corriente filosófica que es mucho más antigua que esto de la teoría de la mente,
en donde básicamente la idea final es que todo es uno. Algunos dicen que es todo materia, otros dicen que es todo mente, pero bueno, vamos a ver eso un poco más adelante. Emergentismo habla un poco de que hay propiedades que salen de otra cosa, que digamos que cuando la base es sólida y tiene los elementos adecuados, de ahí surge o nace algo diferente que vamos a ver. Estoy incluyendo aquí una de las visiones más antiguas que tenemos en historia, ¿no? O sea, en libros históricos. Estos tienen miles de años. Se llama Advaita Vedanta. El Advaita Vedanta es el estudio de lo no dual, así para ponerlo en términos prácticos o simples, y voy a hablar de eso un poquito más adelante. Y bueno, obviamente voy a mencionar la teoría sintérgica porque es una de las diferentes teorías que hay para estudiar todo esto. Aquí si quieres, Ciela, si quieres, hacemos una pequeña, no pausa, sino es que nos habías comentado, bueno, me habías comentado esta idea de poner, o sea, de quitar la pantalla, ¿cómo era la idea? No, no te oímos. Sí, la opción de que Manuel nos presente un poco de qué es y luego que dialoguemos si alguien quiere decir algo de lo que acaba de decir Manuel. Ok. En caso de que no, pues nos seguimos con la siguiente. Entonces, eso, si hay algún comentario hasta ahorita. Bueno, yo sí tengo un comentario, A ver. porque me declaro muy ignorante en varias de las que mencionaste. Entonces, estoy muy entusiasmada de aprender nuevas cosas. Yo segundo eso, Padrísimo. la verdad, para mí todo esto es nuevo. No conozco más que la teoría sintérgica y Ok. poquitito. Ok. Entonces, si quieres volver a compartir, Manuel, y seguimos Vamos adelante. avanzando, lo que Seguimos. podemos hacer es que si alguien quiere comentar, entonces levanta la mano y hacemos esto, ¿va? Ok. Me parece perfecto. Sigamos entonces. A ver. Ya le dije seguir. No sé por qué no me está respondiendo. A ver. No, yo no quiero dejar de compartir. A ver, compartir. Aquí está. Vamos. Lo que me quitó fue la... A ver. Ahí está. Ok, ahora sí. Control. Perfecto. Breve resumen de cada una de estas. Ahora sí, vamos a entrar a detalle. No mucho, porque obviamente el tiempo no lo permite y cada una de estas disciplinas o cada una de estas corrientes en sí misma amerita libros completos. De hecho, hay libros, o sea, decenas de libros de cada una de estas, porque pues, obviamente cada una es compleja y tiene diferentes vertientes. Empezamos por el dualismo, que pues empieza con René Descartes, que no sé si se acuerdan, fue la persona que dijo, pienso, luego existo. Ese es como que lo más conocido de Descartes. Y él lo que pensó, lo que proponía, es el hecho de que hay básicamente dos cosas en el universo, ¿no? Que es la mente y el cuerpo, o sea, lo material y lo espiritual. Y a partir de ahí hay N cantidad de filosofías que se desprenden y que, por ejemplo, muchas de las religiones están basadas en una idea muy similar, ¿no? O sea, o de hecho, bueno, son mucho antes de René Descartes, pero él fue el que lo puso, digamos, de una forma esquematizada, ¿no? El dualismo, bueno, como escribo ahí, ha perdido popularidad últimamente porque ya esta idea de que hay un espíritu y hay un cuerpo se ha ido como que relegando un poco más al área de la filosofía pura o de la religión. En la religión sí es básicamente dogma, ¿no? A veces no sé si dogma de fe, si es que se llama así. El hecho de que hay una mente o un espíritu que encarna en un cuerpo, ¿no? Y el cuerpo es físico y el espíritu como que de alguna manera se mete en el cuerpo y lo anima, ¿no? Esto es el vitalismo, que también es una visión un poco
religiosa. Luego tenemos la versión más moderna, porque esto, como decimos en ciencia, en un sentido se abandona, no del todo, porque obviamente no todos los científicos piensan lo mismo, pero en general, en términos generales, lo que está ahorita todavía un poco en boga, aunque esto también ya está pasando de moda y ahorita vamos a ir hacia allá, es el materialismo, o algunos le llaman criticalismo, que es la perspectiva que sostiene que la conciencia es un fenómeno físico, o sea, todo lo que conlleva la experiencia consciente puede ser explicado en últimos términos en cambios de frecuencia de las neuronas, porque están las neuronas disparando todo el tiempo, cambios neuroquímicos en el cerebro, porque a final de cuentas hay muchas sustancias y muchos neurotransmisores que hacen pues diferentes tareas dentro de la actividad cerebral, y al final este proceso de la actividad cerebral es con lo que es la conciencia o genera la conciencia. Todo está contenido en esa materia. Así que los experimentos que buscan explorar esta área, pues es identificar y mapear, que también esto está pasando de moda un poco, las áreas y mecanismos cerebrales que subyacen a la experiencia consciente. Hay técnicas, por ejemplo, de neuroimagen, lo mismo que hacíamos en el laboratorio, en donde conectamos con varios electrodos. Hay ahora unas como capuchas que se ponen, que es muy fácil de usar, y se ve la actividad electroencefalográfica, pero también hay máquinas, por ejemplo, los PET scan en los hospitales y universidades, donde también hay formas de hacer un mapa o una de la actividad cerebral en tiempo real, que pues es fascinante, ¿no? Bueno, esto es básicamente, a grosso modo, estas dos vertientes. Si alguien, yo me espero a ver si alguien tiene la mano o quiere hacer algún comentario. Si no, me sigo. Ustedes me dicen. Ah, yo tengo una duda aquí. Mario, sí, bienvenida. Sí, así como Descartes es del dualismo, ¿hay algún o alguna exponente del materialismo que sea como no sé, su Sí, hay muchos. raíz? Hay muchos. Quizá el más conocido mundialmente y que Marx. está vivo todavía en nuestros días es este, ay, se me fue su nombre en este instante. Dennett, Daniel Dennett. Es el exponente máximo posiblemente. Hay varios más. Paul Churchill, me parece que también. Varios filósofos modernos todavía sostienen esta tesis, pero yo creo que la figura más prominente es Dennett, que de hecho tiene libros y es un autor muy citado. Personalmente yo creo que todo lo que dice es charlatanería pura, pero bueno, no puedo descartar que es una persona famosa y que tiene argumentos más o menos interesantes. Gracias. Perfecto, bueno, pues si no hay nada más, me sigo dando la explicación de algunas de otras estas teorías o más que teorías, puntos de vista filosóficos, ¿no? Que nos ayudan o pretenden explorar el campo de la conciencia. El funcionalismo es una postura que considera que la conciencia es un conjunto de procesos y funciones mentales. ¿Se acuerdan que estábamos hablando justamente del materialismo, ¿no? En donde de alguna manera u otra se asume que de la actividad cerebral surge la conciencia o que la actividad cerebral en sí misma es la conciencia? Bueno, el funcionalismo es una derivada de esta, en donde se supone que es la función más que el substrato, o sea, el substrato es la física y la química del cerebro. Pero sobre la física y la química surge una función. La función, por ejemplo, en este caso sería la mente. El funcionalismo en ese sentido sirve también como para predecir que si la mente es una función de otra cosa, puede instanciarse o puede hacerse presente en otro tipo de materia. Por ejemplo, en una computadora. Si el funcionalismo es correcto y yo tengo una computadora que tiene ciertas capacidades y por lo tanto permite que haya la función de la conciencia, en teoría podemos fabricar una máquina consciente. Eso es básicamente así, a grosso modo, lo que distingue al funcionalismo del materialismo per se.
El materialismo per se diría, bueno, la actividad del cerebro es la conciencia, no hay que de ahí se urge la conciencia o que es producida, sino es reduccionista en el sentido más puro de la ciencia tradicional, reduce la conciencia a actividad cerebral, punto. El funcionalismo, como ya decíamos, bueno, pues es diferente en el sentido de que decir, bueno, de la actividad cerebral, del funcionamiento, surge la conciencia, básicamente, ¿no? Ya les mencioné muy brevemente al principio de la plática lo del panpsiquismo, vamos a verlo un poquito más a detalle. Es una posición que propone que la conciencia es una propiedad inherente del universo. Entonces, al contrario de, por ejemplo, el materialismo, en donde pues durante millones de años había estrellas, había galaxias, había agujeros negros, había estrellas que explotan, que son supernovas, y de la explosión de la supernova en una estrella, en el núcleo de la estrella, todos los elementos pesados del universo son fabricados. O sea, pues, pienso en inglés, a ver, en Spanglish. La estrella es básicamente hidrógeno. Y en el universo los componentes más prominentes son el hidrógeno, que es el átomo más sencillo, y el nitrógeno. Pero todos los demás elementos, incluyendo, por ejemplo, cosas como el oxígeno y el carbono y todos los metales y todas las cuestiones densas, son fabricadas en una estrella por la presión enorme que hay. Esta presión hace que estos elementos de los átomos se vayan juntando y se hacen de ahí, pues, las rocas. Por ejemplo, el planeta Tierra, en teoría, según esta visión, fue formada porque una estrella explota sacando todo ese material. Y luego ese material, pues, empieza a rotar con la fuerza de gravitación y empieza a formar planetas y a formar, pues, otras estrellas. Esto sucede durante billones de años hasta que en algún planeta, que en este caso es la Tierra, eh, algunos de estos componentes químicos se ensamblan de alguna manera y empiezan a reproducirse, o sea, surge la vida. Y luego de millones de años de vida unicelular y luego multicelular, empiezan a haber organismos que tienen más complejidad y que tienen un organismo, un sistema nervioso central básico. Pero ya con este sistema nervioso surge un protocerebro, que más adelante se convierte con la evolución en un cerebro como el de nosotros, ¿no? Y supuestamente es hasta la creación de este cerebro o hasta que el cerebro evoluciona de todo este conjunto de cosas durante millones de años que la conciencia surge. Entonces la conciencia es algo que aparece en los últimos millón de años, por poner una fecha, y durante billones de años no existía, ¿no? Bueno, para el panpsiquismo esto es falso. Desde los primeros átomos, desde el hidrógeno ya es consciente, en una conciencia muy básica, muy primigenia, muy primitiva. Pero en una estrella, cuando se forman elementos más pesados, como decíamos, también surge una conciencia diferente, una conciencia que tiene otras características, otras cualidades. Y así, todo, absolutamente todo, las piedras, los imanes, los fierros, todo, los coches, ¿no? Todo tiene conciencia de acuerdo al panpsiquismo o todo es consciente, lo cual es pues también una idea interesante. Hago pausa aquí, eh, me espero a que si hay preguntas, ideas, comentarios. Pues mi pregunta sigue siendo, o sea, como ya vi que empezaste con Descartes y así, y digo, ay, pues a mí también me interesa conocer de tu voz cuáles serían los o las este, personas que fundaron o alguna referencia para continuar Mira, investigando de cada una de las corrientes, ya para no estarte interrumpiendo cada vez que... no te preocupes. Sí, yo creo que va a ser mejor al final mandarlo, Ok, posiblemente a través de Lea o ya veremos cómo lo hacemos. Pero muy sí, bien. es también muy fácil. En Google, si pones cada uno de estos, Sí, funcionalismo, panpsiquismo y todo, te van a aparecer. Estas dos, por ejemplo, son bastante populares. Entonces, hay muchos investigadores actualmente jugando con estas ideas.
al menos de estas dos. Vale. Perfecto. ¿Alguien más o me sigo? Sí, Luis, Luis quiere una pregunta bastante básica, diría yo. ¿Cómo podríamos definir la conciencia? Porque al hablar, por ejemplo, que en el caso del No, bueno, panpsiquismo, sí. o sea, de que una piedra tenga conciencia, ¿en base a qué Ups. elemento, o en base, cuál es la capacidad de estructurarse? La pregunta es, sí, ¿cómo definimos la conciencia? Partiendo de ese principio. Excelente pregunta. Mira, para el panpsiquista es básicamente el acto de presencia. El acto de presencia de una piedra o de una molécula. No es más allá de lo que, por ejemplo, Jacobo llamaba un estado observacional, ¿no? Pero no hay conciencia en un sentido volitivo como tiene una persona o muchos animales, inclusive insectos, por ejemplo, ¿no? En donde no es nada más la capacidad receptiva, sino también es la capacidad de actuar, lo cual requiere un cuerpo, lo cual requiere volición, requiere deseos y requiere de otras cosas que no estarían presentes a nivel molecular. Gracias. No, pues de nada. Y de nuevo, todo esto que digo, bueno, toneladas de literatura al respecto, pero lo que doy es como pues como una pintadita, ¿no? Básica y rápida de lo que significa. Pero es eso, es básicamente niveles de graduación. Y hay diversos investigadores que de hecho han graduado eso y lo ponen básicamente como una escalera, ¿no? En el primer escalón, pues tenemos nada más una presencia observadora indiferenciada. En el segundo escalón tenemos también, tenemos ya, por ejemplo, alguna capacidad básica de movimiento, como por ejemplo una amiba o algún otro organismo unicelular. Y luego, conforme van avanzando la complejidad en este caso ya serían seres vivientes, se van agregando, por ejemplo, reacciones físicas. El simplemente que haya algo que pica a una célula, pues la célula se contrae. Esa reacción también es consciente. Luego viene, bueno, dolor, emociones, etcétera, 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 hasta llegar al ser humano. y también creo que hasta la definición de conciencia no hemos llegado a ponernos de acuerdo. No existe una que sea común a todos, no. Así es. Porque de hecho, un comentario, antes que termine de describir todas, pareciera que muchas de ellas no son excluyentes entre sí, sino que se contienen una con la otra. O sea, que Así es, se traslapan. son verdades en sí mismas que incluyen todas, o sea, el dualismo es cierto, el materialismo, o sea, no son ideas, pues, excluyentes una de otra. No son totalmente excluyentes, pero en algún sentido sí. Lo vamos a ver ahorita en alguno de estas slides. Perfecto, nos seguimos. Entonces vuelvo a compartir. A ver si ahora sí me deja, porque hace ratito que intenté hacer esto, no me dejó seguir. Ah, sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, funcionario panpsiquismo, perfecto. Vámonos a algunas de las más modernas. Y por modernas me refiero, pues, algunas veces finales del siglo XX y principios del XXI. O sea, estas dos, por ejemplo, son bastante modernas. Por ejemplo, la información integrada, ¿no? Surge de la integración de información, que ya es un concepto muchísimo más moderno que el mecanicista o el funcionalismo, porque el funcionalismo es un poco abstracto. Pero aquí ya se le da un nombre a una de las posibles características de esta conciencia, ¿no? Que es la capacidad de retener o transmitir o modificar la información. Entonces, en sistemas altamente organizados como sería el cerebro humano, los experimentos basados en la teoría de la información buscan medir y cuantificar la conciencia a través de la teoría de la información, que es bastante compleja, y a través de también fórmulas y métodos matemáticos. Por ejemplo, se pretende que sea una capacidad lineal y que sea, en cierto punto, se convierte en exponencial. Para hablarlo en términos simples, en vez de que algo vaya sumando 1, 2, 3, 4, 5, empezamos con 1, 2, 4
8, 16, 32, y crece de manera exponencial, lo cual viene muy de la mano con la capacidad cerebral, porque la capacidad cerebral es de billones de neuronas, y hablando de manera lineal, no tendríamos una forma de hacer un mapa de todas ellas. Tenemos que hablar de manera exponencial. Y también, obviamente, como ya dije, depende de la información de la palabra, de la definición de la palabra información, que viene también en un sentido, pues, de la teoría computacional. Entonces, esta teoría está muy ligada a toda la ciencia cognitiva que tiene que ver con las capacidades computacionales que ahora llegan hasta las redes neurales. Y bueno, últimamente, y me estoy refiriendo a los pasados 2, 3 meses, la creación de esta cosa que está revolucionando el mundo, que es ChatGPT. Si quieren, lo platicamos. No sé si ahorita, no, yo creo que al final, o bueno, lo platicaremos en algún momento porque es importantísimo lo que está sucediendo actualmente con esto. Me salto entonces ahora a los enfoques de primera y tercera persona. Esto suena un poco, pues, abstracto, y lo es, pero bueno, aquí sí un resumen muy simple, ¿no? Ese enfoque que aborda la conciencia desde diferentes perspectivas epistemológicas, que es una palabra que a lo mejor no es tan sencilla de entender, desde las diferentes perspectivas de la teoría del conocimiento. Esto es que los experimentos que adoptan una perspectiva de primera persona exploran la conciencia a través de la introspección, que eso todos sabemos de primera mano qué significa, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Y hacer como un análisis, por ejemplo, la meditación, todas estas nuevas técnicas de mindfulness que están basadas en teorías muy antiguas de meditación, pero traídas a la vida cotidiana, ¿no? Pues solo un poco esto del enfoque de la primera persona. Es ponerte en contacto a través de la introspección y la experiencia privada con tu facultad de conocer, tu conciencia, tu unicidad como persona, como ser. Mientras que la perspectiva de la tercera persona es, como su nombre nos indica, todo lo que tiene que ver con la perspectiva desde afuera del individuo, que se pretende, como la ciencia tradicional, materialista, sea objetivo y sea empírico, empíricamente verificable. Así que entonces se ve la conducta del organismo, la conducta de la actividad cerebral, y cómo esto, de alguna manera u otra, también puede ser cuantificable para, por ejemplo, incluso predecir, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Cuando hay policías que están encargados de, por ejemplo, medir las personas a través de una cosa que se llama microexpresiones, ¿no? Entonces, cuando están entrevistando siempre con una cámara de frente, hay conductistas que están tratando de ver si la persona está diciendo la verdad o no, pero basados en la actitud del cuerpo, en las expresiones o microexpresiones faciales, todo eso, para tratar de hacer objetivo y tratar de medir el estado de conciencia de una persona a través de perspectivas de la tercera persona. Pues ya no sé si hacer pausa o no, o me sigo. Yo encantado de hacer pausa, o como ustedes me digan. Nos seguimos, Manuel, sí, No está seguimos. muy interesante. Padrísimo. Estaría ¿Sí? bueno que cada uno vaya apuntando a qué filosofía se identifica. Pues sí, exacto. Al final todos tenemos, yo creo que una mezcla de quizá de un poquito de una cosa, un poquito de otra, mucha intuición, mucho feeling personal, ¿no? Pues yo siento esto, yo creo aquello, y es bien interesante. Me voy ahora entonces a una de las corrientes filosóficas más antiguas, que ya mencioné muy brevemente al principio, que es el monismo. Manuel, ¿me permites leerlo a mí? Bienvenida. Gracias. Dice, el monismo es una perspectiva filosófica que sostiene que todo el universo, incluida la conciencia, se compone de un solo tipo de sustancia o entidad. Existen varias formas de monismo, pero las más relevantes para el estudio de la conciencia son el monismo materialista o fisicalista y el monismo idealista. El monismo materialista, fisicalista, sostiene que la conciencia es un fenómeno puramente físico
que surge de los procesos mentales. Cerebrales. Perdón, cerebrales. Los experimentos científicos que adoptan esta perspectiva buscan identificar y mapear las áreas y mecanismos cerebrales que subyacen en la conciencia, utilizando técnicas de neuroimagen y estudios de pacientes con lesión cerebral, entre otros. Monismo idealista sostiene que la realidad es fundamentalmente mental o espiritual y en lugar de material. En este enfoque, la conciencia no es un producto del cerebro, sino que es fundamental para la experiencia. Para la existencia. Para la existencia. Y sí, Ahora sí, literalmente. explícanos, por favor. Bueno, básicamente es dos vertientes de una idea filosófica en donde todo es uno. O sea, no es como en el dualismo, ¿no? Que en el dualismo hay, ya habíamos visto, materia y mente, o materia y espíritu, cuerpo y mente. Entonces, no es que de alguna manera las dos interactúen y que de esta interacción pues, surge la conducta y todo lo que vemos, y que cuando se separan, pues el cuerpo se muere y esta conciencia o espíritu, lo que sea, va a alguna otra parte. Para el monismo, no hay dos, es solamente una. Y esta unicidad se divide o parece dividirse en varias. Para el monismo materialista, la mente es falsa, es una mentira, es una ilusión, una fantasía. Y gente como Paul Churchland o como este cuate que les decía yo, Daniel Dennett, dicen literalmente eso, que la mente no existe, que todo es material, que nadie siente nada, el cuerpo reacciona, pero nadie siente. O sea, hay el dolor, pues el dolor es una reacción física, pero no es que a nadie le duela, es que el cuerpo experimenta dolor, pero nadie experimenta el dolor, el cuerpo es, ¿no? Entonces, como que él reduce, pero a un nivel ridículamente risible, el hecho de la conciencia y pretende que todo es simplemente átomos interactuando entre ellos. Ese es un extremo del monismo materialista. El otro extremo, que es el monismo idealista, sería como, por ejemplo, lo que decía George Berkeley. George Berkeley fue un obispo católico, creo que era católico o anglicano, no estoy seguro, la verdad, que decía, todo es Dios, todo es Dios. Lo que vemos a nuestro alrededor, todas las cosas que están a nuestro alrededor son parte de Dios. Y la conciencia le da luz a todo. Dice su aforismo máximo, existir es ser percibido. O sea, para Berkeley, esto no existe a menos que sea percibido por alguien. Si no es percibido por alguien, como por ejemplo ahorita nadie lo está percibiendo, deja de existir. Y cuando no existe en nuestra conciencia, existe en la mente de Dios. A mí me parece hermoso, más allá de lo poético que suena, pero es, bueno, también una muestra clara de lo que sería el monismo idealista. Me sigo, a menos que alguien tenga ganas de comentar algo. ¿Podrías repetir el nombre? Berkeley. George Berkeley, se escribe Berkeley. B-E-K, Berkeley Okay. con K. Gracias. Perfecto, vámonos. Fíjate que cuando le doy, a ver si le doy clic aquí, perfecto. Ok, vámonos a otra de todas estas vertientes que, como bien dicen, son muy similares unas con otras. Y aún así, curiosamente, o quizá no tan curiosamente, en serio, hay libros enteros, tomos casi de enciclopedias enteros de cada una de estas. Voy a sugerir aquí una práctica que hacemos cuando estudiamos con Amira en Mindfulness. ¿Sí? Si alguien quiere leer El Emergentismo. Ok, bienvenido, sí.
¿Alguien quiere? Lo leo. Bueno, gracias, Flor, sí. Un placer. Dice, breve resumen de cada una de estas. Emergentismo. El emergentismo es una posición filosófica que propone que la conciencia es un fenómeno emergente, es decir, una propiedad que surge de la interacción de componentes más simples en sistemas complejos como el cerebro humano. Según el emergentismo, la conciencia no puede ser reducida a sus partes constituyentes y en cambio debe ser estudiada como un fenómeno de nivel superior que emerge de la organización y la dinámica de los sistemas neurales. Los experimentos científicos que adoptan un enfoque emergentista buscan comprender cómo la conciencia surge de la interacción de neuronas y redes cerebrales a través de técnicas de neuroimagen, modelación computacional y análisis de redes cerebrales, entre otras. Gracias, Flor. Literal. Entonces, vámonos un poquito a la explicación de esto. Yo creo que la forma para mí más sencilla de explicar lo que es algo emergente es, bueno, explicar básicamente, hay un sustrato, ¿no? Un sustrato que es, pues en este caso, físico, ¿no? Y de este sustrato físico surge algo diferente, que es de la organización de los átomos y de los componentes que existen en este objeto a través de cambios electroquímicos de la batería, ¿no? Se produce una serie de intercambios digitales, porque al final de cuentas es un equipo de cómputo, aunque sea un equipo de cómputo de mano, en donde surge, que también aquí entra lo que decíamos, ¿te acuerdan de la información, teoría de la información? Surge una serie de cosas. O sea, todo lo que vemos aquí no existe en un sentido estricto a nivel de los intercambios digitales, porque hay un nivel que está más allá de ellos, otro del concepto de la emergencia. Cuando estamos leyendo una novela y de repente vemos que el protagonista hace un viaje a Europa, en nosotros surge emergentemente de las manchas, porque al final de cuentas en un libro, no tengo libros aquí, en un libro, al final de cuentas lo que existe, pues son simplemente símbolos. Aquí tengo lo más cercano que tengo a un libro, nada más que abra. Correcto, es uno de los libros que estoy leyendo. ¿Qué hay aquí? Pues una serie de manchas, ¿no? Una serie de símbolos también se puede decir. Pero en ninguno de estos símbolos hay el castillo en la campiña inglesa que nos imaginamos. Y cuando dice ahí, y entonces el protagonista va en el viaje y después de 3 días de sufrimiento, nada de eso está en los caracteres. Eso está como un nivel emergente informacional en nuestra imaginación. Otro ejemplo sería, por ejemplo, hablábamos la semana pasada de fractales. Un fractal, hay varios tipos de fractales. No se conectó hoy esta niña, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No, creo que no se conectó. Pero bueno, es que le quería decir, la vez pasada ella me decía que el fractal no se puede reconstituir, pero lo volví a leer y sí se puede reconstituir. A lo que voy es a esto. Un fractal puede estar impreso en una superficie de 2 dimensiones, ¿no? Pero cuando avientas luz en determinado, una luz láser, que tiene que ser una luz coherente, etcétera, en determinado ángulo, proyecta arriba de la superficie bidimensional una estructura tridimensional. Y tú esta estructura tridimensional puedes voltearla y verla por atrás y verla por adelante, cuando en realidad lo que estás haciendo es poner luz a una superficie bidimensional. Entonces, sí, tienes toda la razón. Ya leí que alguien puso por ahí
es un holograma, no es un fractal. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que los fractales también están relacionados al holograma, pero no son eso. Mariana Espinosa, exacta, Mariana. Perfecto. Esas son, digamos, 3 ejemplos rápidos que se me ocurren para hablar de propiedades emergentes. Esto es, que no están en los elementos que componen aquello que estamos estudiando, pero que de alguna manera surgen a otro nivel, en otra dimensión, por así decirlo. Entonces, volviendo al tema del cerebro y la conciencia, el emergentista dice que en el sustrato material no está la conciencia, sino que la conciencia es de este sustrato material y de la actividad de las neuronas. Surge en otra dimensión, por así decirlo, emerge la conciencia, como, mira, notas musicales y el sonido perfecto, otra vez. Tenemos una serie de notaciones en un pentagrama que de repente, tocados con un instrumento, nos dan lugar a, bueno, parajes emocionales gigantescos y, o sea, nos llevan a otro universo diferente, que no está contenido en las notas o en las manchas que llamamos notas en un pentagrama, ¿no? Perfecto. Nos seguimos, no sé si se me pasó algún comentario porque leí los que vi, pero por favor dime, Lea, si hay algo más que necesito yo comentar. Vamos bien. Muy interesante, Manuel. Gracias. No, gracias a ustedes por escucharme. Yo encantado de pensar y hablar de estos temas toda mi vida, entonces yo estoy como en casa. Les había mencionado muy brevemente, esta quizá es mi punto de vista favorito. El Advaita Vedanta es una filosofía muy, muy antigua. ¿Quieres hacer esto de que alguien más lea? Lea, que alguien No, más lea, sí, es lea. bonito, así participamos todos. ¿Quién quisiera leer? Viti. ¿Sí? Ok, gracias, El Viti. Advaita Vedanta es una escuela filosófica y espiritual dentro del hinduismo que se centra en la unidad fundamental entre el ser individual y Atman y la realidad última, Brahman. En el contexto del estudio de la conciencia y la realidad, el Advaita Vedanta sostiene que la conciencia es la base fundamental de la existencia y que tanto el mundo material como la individualidad son ilusiones, maya. Según el Advaita Vedanta, la conciencia es indivisible, inmutable y trascendente, y la percepción de la dualidad entre el individuo y el mundo, perdón, es el resultado de la ignorancia. La realización de la verdadera naturaleza de la conciencia y la unidad con Brahman es el objetivo último en la senda espiritual del Advaita Vedanta. Gracias, Viti. Y bueno, vamos a entrar un poquito más a detalle en lo que es esta definición. Atman y Brahman o Brahman son en un sentido el pretendido dualismo. Algunos podríamos decir que el Atman es el alma individual, el ser, el individuo, y Brahman es Dios, pero también es el mundo. Entonces, creemos que están separados porque cuando crecemos en una cultura determinada y usamos el lenguaje, escindimos esta unidad y creamos, no por voluntad, sino por error, la apariencia de esta dualidad, yo y el mundo, yo y Dios. Y el individualismo y muchas de las cosas que vemos en esta cultura actual consumista y todo provienen en un sentido de esta separación, que si volvemos a ver cómo todo está interconectado, pues es lo mismo que decía Descartes, ¿no? Cuando pienso, luego existo, pues en un sentido también introduce esta dualidad. Y lo mismo que veíamos con el monismo, ¿se acuerdan del monismo idealista y el monismo materialista? Bueno, aquí hay un tercer monismo, que es un monismo que ni es sobre la materia, ni es sobre la mente, sino de una tercera cosa, que es el todo, del cual nunca nos hemos separado y del cual surge
la dualidad. Entonces, la conciencia y el mundo, ambos son componentes de la misma entidad abstracta o más básica, que no es ni conciencia ni es mundo. Me gusta en lo particular, digo, por razones personales, pero también platicaba yo de Jacobo con esto. Y como nos vamos acercando a la teoría sintérgica, yo creí que es bueno hablar ahorita de la Advaita Vedanta. A Jacobo le apasionaba la lectura de todos estos maestros hindús, no nada más de la Advaita Vedanta, sino de varias otras tradiciones, ¿no? También, por ejemplo, hablábamos del taoísmo, que en un sentido se parece también a esta tradición. Y tanto el taoísmo como los Vedas son los libros sagrados hindús. Hablan mucho también, por ejemplo, de la meditación. Y hay varias meditaciones que se originan desde aquellos tiempos y que buscan reconciliar o borrar esta maya. El velo de maya es la apariencia. Y todo lo que es aparente, que no es real, es lo que buscaban aquellas tradiciones y los meditadores erradicar. Entonces, por ejemplo, meditación o tradiciones como el Zen es una versión budista muy enfocada, que no tiene una tradición vocal en el sentido de muchas escrituras. Sí hay muchas escrituras, hay libros divinos. Yo tengo una colección de libros sobre Zen, maestros Zen, pero no tienen una escritura, digamos, como sería la Biblia o como serían los Vedas o como sería la Torá. Aquí no hay eso, hay más bien colección de historias. Mientras que en el budismo tradicional, pues sí, están los sutras y están otras escrituras. Pero para el Zen, la meta es la iluminación. Y la iluminación, que es algo que en un sentido tratan de retomar algunas de estas variantes de pseudo espirituales, quiero llamarlas no espirituales completas, en donde, bueno, vas a tomar un curso de algo y con la idea de que, bueno, pues vas a conectarte con tu ser, pero es más, actualmente ha perdido mucho de su pureza, se ha vuelto algo comercial. No que necesariamente eso esté mal, ¿no? Tampoco quiero decir eso, pero sí que se ha perdido un poco la esencia, como también se ha perdido en muchas de estas tradiciones mexicanas ancestrales, ¿no? Donde está el bufo, hay un sapo que es alucinógeno, o las ceremonias ancestrales con peyote y todo eso, eran ceremonias sagradas, y actualmente pues casi son, pues vámonos a pasar el fin de semana, y no hay una búsqueda real, ¿no? De nuevo, no es que esté yo tratando de criticar, estoy diciendo simplemente que se ha perdido un poco la finalidad última. Y en el Zen y en otras tradiciones, esa finalidad era la liberación de Maya, del velo que nos mantiene. Voy a hacer otra metáfora. ¿Se acuerdan de Platón y la caverna de Platón? Para Platón, estamos dentro de una caverna viendo las sombras del mundo real. Es muy semejante a esta idea de que en Maya pues son cosas falsas de lo que es real. Y lo real es esta unidad indisoluble, ¿no? Nos seguimos. A menos que alguien tenga algún comentario, alguien que quiera platicar. Perfecto, me sigo entonces. Veo que hay comentarios ahí, Lea, pero yo no voy a leerlos porque tú, bueno, ya me dirás si algo que no he contestado, ¿no? Entonces, bueno, dejando el Advaita y un poco esta introducción, un poco sobre algunas de las cosas que platicábamos con Jacobo, ¿no? De cómo surge su teoría, que vimos la semana pasada. Aquí, bueno, pues la vuelvo a retomar en el sentido de ver cómo embona o cómo se lleva con todas estas otras ideas que les he estado compartiendo. Entonces, ¿quién quiere leer ahora la teoría sintérgica? Yo. Vas. Dice la teoría sintérgica. La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg es un enfoque holístico que intenta explicar la conciencia y la percepción humana
a través de la interacción entre el cerebro y la latiz. La teoría sintérgica se puede integrar en el contexto de las fundaciones filosóficas mencionadas anteriormente de la siguiente manera. Interacción cerebro-entorno, es decir, conciencia-latiz. Esta idea se relaciona con el enfoque funcionalista en el sentido de que ambos abordan la conciencia como un conjunto de procesos y funciones mentales que interactúan con el entorno. Además, la teoría sintérgica considera que el cerebro juega un papel central en la generación de la conciencia. Gracias, Mario. Pues bueno, esa es una breve introducción y cómo en un sentido se parece al funcionalismo en esa vertiente, ¿no? También se parece a otras, pero bueno, quería empezar con el funcionalismo en ese sentido. Vamos a recapitular un poquito acerca de qué es la teoría sintérgica. Para Jacobo, la experiencia, la cualidad de lo sensible, la luz como luz, el sonido como sonido, el dolor como dolor, no son explicables ni pueden ser contenidos ni en la actividad cerebral, ni en el intercambio de fotones, ni en las vibraciones del aire, ni en ninguna característica ni del mundo físico ni del mundo mental. Por ejemplo, los sueños, ¿no? Entonces él decía, bueno, ¿cómo es que vemos lo que vemos? ¿De dónde surge la experiencia de las cosas como la experiencia de las cosas? Y esto lo lleva a formular, revisando todas estas teorías e ideas y filosofías, no necesariamente en el orden que yo lo hice para nada, pero obviamente él estaba familiarizado con todo este tipo de ideas y filosofías y tradiciones. Él siendo también una persona que tuvo una vida interior muy complicada y al mismo tiempo, ¿cómo se dice cuando una persona tiene muy introspectiva? Él tenía una faceta muy introspectiva, ¿no? De ahí que, bueno, pues así fue un autor tan pródigo. Entonces, digo, no sé cuántos libros tendría ahorita, pero yo creo que ya rebasaría con facilidad los 100 libros para este entonces, ¿no? Porque su capacidad era increíble y esa capacidad proviene mucho de esa capacidad de introspección que él tenía y pensaba mucho. Y entonces él decía, ¿cómo puede ser que esto que vemos surja a partir de otra cosa? ¿Qué es esa otra cosa? No puede ser ni los fotones, ni pueden ser, o sea, sí están relacionados, los fotones y las vibraciones, ¿no? Pero no puede estar contenido, no puede estar completamente acotado por esas características. Entonces él propone que hay una estructura básica de todo. Ya vimos un poquito del monismo, ya vimos un poquito del materialismo, etcétera, ¿no? Incluso Berkeley, que decía que la estructura básica de todo es Dios, ¿no? Para Jacobo, un poco basado en estas ideas modernas de la física cuántica y de la ciencia, neurociencia, que pues no existía incluso cuando se estaba haciendo la física cuántica, que estamos hablando en 1910, 1920, hace 100 años. La neurociencia estaba, si ahorita está en pañales, en aquel entonces, imagínense, pues básicamente había cuchillos y martillos, o sea, no había ninguna de las herramientas que tenemos actualmente para estudiar el cerebro. Actualmente se hacen operaciones a cerebro abierto, en donde se introducen electrodos muy de lo profundo y se pueden, pues bueno, hacer que la persona, porque además tiene que ser a cerebro abierto consciente para que la persona esté reportando qué está sintiendo, ¿no? Y se pueden hacer maravillas que no eran ni pensables en 1910, 1920, cuando estaba surgiendo la teoría atómica, la teoría cuántica. Entonces, basado en todas estas cosas, dice, ok, tenemos este postulado de que hay una esencia básica que subyace a todo lo que vemos. A esta esencia básica él le utiliza el nombre de latiz, porque decía que era una especie de enrejado o celogía que tenía una característica de coherencia total. ¿Cómo es que entonces esto cambia? ¿Cómo es que esto
esta matriz perfecta, simétrica, supersimétrica, perdón, cambia. Dice, bueno, cada cambio es una microdistorsión de esa latiz. Y esa microdistorsión puede ser una partícula elemental. De muchas microinteracciones, y estamos hablando de billones de microinteracciones que son las que se dan a nivel cerebral, surge una macrodistorsión de esta latiz. O sea, el componente básico del universo, que es indivisible, que es totalmente homogéneo, totalmente coherente y que no tiene cualidades, cuando el campo neuronal compuesto de las billones de activaciones neuronales dentro del cerebro interactúa con ese campo, lo distorsiona. Y de esta distorsión surgen los objetos que vemos, surgen los sonidos que escuchamos, surgen todas las historias, todos los cuentos, todas las montañas, todos los atardeceres. En otras palabras, toda experiencia consciente, toda cualidad de la conciencia, toda cualidad de ser, es resultado de esta interacción. Lo cual sigue siendo, a mi juicio, y muy seguramente, muy probablemente de todos ustedes también, pues una teoría bastante interesante, bastante moderna. Estamos hablando de hace más de 30 años que él estaba maquinándola y pensándola, acerca de todo esto. Quiero explorar un poquito más cómo se relaciona con el monismo, porque bueno, la latiz, por más que esté distorsionado o no, pues al final de cuentas la latiz es el todo, ¿no? ¿Cómo se relaciona con el Advaita Vedanta? Bueno, lo mismo. Lo que vemos, esta distorsión de la latiz, es en cierto sentido es falsa. No es una propiedad intrínseca o una propiedad propia de la latiz, sino que es el resultado de algo más, que como en el Advaita vemos, puede ser considerada como falsa. Meditar, como por ejemplo con la meditación autoalusiva, ayuda de alguna manera a limpiar y a reconectarnos con nuestro ser más profundo, que volvemos a lo mismo, es un poco como el Advaita. La teoría de la información, que mencionábamos hace poco, bueno, pues de alguna manera, cosas, por ejemplo, como los orbitales de conciencia que propone Jacobo, en donde empieza uno con un orbital muy pequeño y luego hay uno alrededor y luego otro que abarca más y luego otro que abarca más. Cada uno de estos son estados de conciencia distintos y cada uno de estos tiene un nivel informacional mayor, un nivel informacional de mayor densidad, de mayor coherencia. Entonces vemos cómo se va uniendo pues a todas estas ideas. El funcionalismo también viene a colación, como ya puse un poco por ahí. Y así yo quiero o veo en un sentido la teoría de Jacobo como un compendio de todas estas teorías, en donde además, como toda buena teoría científica, pretende dar características que pueden ser contrastadas o estudiadas dentro de un laboratorio para comprobar los postulados de esta teoría, ¿no? Me sigo aquí porque quiero cerrar un poco, no estoy cerrando toda la plática, pero bueno, cerrar esto de Jacobo con esta frase que me encanta de él, ¿no? La luz como tal no se encuentra ni en los campos electromagnéticos, ni en los fotones, ni en la actividad del cerebro. Esto es como que una reflexión poderosísima, muy profunda, que bueno, pues lo lleva a él a elaborar esta teoría, ¿no? Hago una pausa aquí por si alguien quiere comentar algo, hacer preguntas, lo que sea. Asumo que no. Sí, perdón, es que Bienvenido. me tardo más en buscar dónde está la manita. Ahí disculpen que no sigo el protocolo establecido. No, está perfecto, no te preocupes. Pero digo, ay, mejor ya lo digo yo. No, hombre, estaba bien loco y bien padre de todo esto. O sea, que la luz como tal no se encuentra ni en los campos electromagnéticos, ni en la actividad del cerebro, ni, o sea,
Porque cuando estabas explicando, pues yo me imaginaba pues la actividad eléctrica neuronal, ¿no? Pero, o sea, a mí me gusta como reducirlo mucho y no quiero caer en el reduccionismo tampoco, porque tampoco es como mi hit. O sea, pareciera que esta explicación sintérgica tiene que ver con una comunicación, ¿no? O sea, es que sin esa interacción de la afuera, o sea, no de la afuera, porque no ni siquiera existe la afuera, creo ya. No, no hay afuera ni adentro. O sea, es simplemente una interacción entre algo parecido a inteligencias, ¿no? Que están como Puede decirse, sí, resonantes entre ellas, ¿no? O sea, como buscando esa esencia es como lo que comunica, ¿no? O sea, sí, en un sentido es sí. una comunicación o Hay una una interacción, ¿no? interacción, exactamente, es la palabra más correcta, pero sí, puede decirse que es una especie de comunicación Pero con es la como muy latiz. bidireccional, ¿no? Porque en el sentido de que creo que como, no sé, no soy neurólogo ni nada de eso, ni neurocientífico, pero cuando hablamos de percepción, pues generalmente el ser humano es muy pasivo, o sea, en el sentido que está recibiendo todos los, pues el mundo, ¿no? El impacto del mundo, ¿no? Sí y no. Ahorita vuelvo a eso, pero sigue, por favor. Y en lo sintérgico, por lo que estoy viendo, es como si fuese imposible recibir únicamente. O sea, por eso ahí veo que Ah, exacto. lo más cercano que veo es la bidireccionalidad natural, o sea, que ni siquiera, aunque no quiera, es como la gravedad, ¿no? Aunque no quieras, eres afectado por la gravedad. Aunque no quieras, eres afectado por esa bidireccionalidad, o esa interacción entre aquello resonante, por llamarle de una forma, porque apenas lo voy como comprendiendo. No, Pero, y no, si está lo bien. intento reducir, me voy a lo bidireccional que comunica, o sea, que está buscando interactuar. Y ahí me voy a la siguiente parte, que por eso decía todo esto, o sea, yo no sé si eso lo postuló Jacobo, pero es como la interacción, pero también, no sé si la palabra sea, Manuel, teleológica, o sea, es como que tiene Ok, un propósito la interacción, ¿ves? No es nada más, la misma sí, interacción no es en sí pasiva o dispersa, entiendo. ¿no? Entiendo O muy sea, bien por dónde vas, sí. Sí, entonces, la bueno, eso es lo que teleología quería. viene muy de la mano con esto. Haces bien en anotarlo. Mencioné un poco en la práctica pasada, no utilicé la palabra teleología, pero al final es lo mismo, el factor de direccionalidad, que Jacobo también habla. Ese factor de direccionalidad sí es teleológico en un sentido, porque apunta y tiene voluntad, pero no es una voluntad humana de, ay, me voy a comprar, no sé, mi nuevo teléfono. No, es como una voluntad direccional de, pues, comunicación me gusta, porque fíjate que la comunicación implica comunión y la comunión es unión. Entonces, en ese sentido, la meta máxima sería la reunión con el todo, con el Dios, con el universo. Entonces sí viene muy de la mano. Podría ser el concepto de... Sí, sí, Hegel es muy, muy similar, muy, muy similar. Ya no vi quién puso eso, pero bueno. Me sigo, ya tenemos, creo que nada más una... ¿Cómo andamos de tiempo? A ver. Ah, pues tiempo perfecto para además echarnos una buena platicada ahorita al final. Sí ven todos mi página, ¿va? Esta es la conclusión. Voy a mencionar, si quieren, todos estos puntos. Bueno, creo que se presta mucho para discusión. No necesariamente tenemos que discutir, no crean que las fuerzas tienen que participar, claro que no. Pero bienvenido quien quiera participar o decir lo que sea, ¿no? Por un lado, el estudio de la conciencia sigue siendo muy primitivo. Ya lo habíamos mencionado al principio. Sí, absolutamente, muy primitivo. No tenemos ni idea de a dónde vamos a llegar en los próximos 50 años, por poner un ejemplo. Ni siquiera me voy a ir a 500 años. No, no, no. En los próximos 50 años. Porque las cosas están cambiando
a pasos acelerados, agigantados. Necesitamos nuevas teorías que nos permitan modelarla correctamente. Aquí, la teoría sintérgica es una de estas teorías que están o nos están dando elementos que pueden ayudarnos a modelar. ¿Por qué? Porque nos está dando los fundamentos. ¿Cómo puedo yo producir una conciencia? Bueno, tengo que aumentar el grado de congruencia, el grado de capacidad de distorsión de esta matriz básica, ¿no? Básicamente, obviamente, y esto es algo que intentaremos hacer en el laboratorio, pues es encontrar eso. Es lo que intentó Jacobo hasta el día en que ya no estuvo con nosotros y que hicieron Lea y, bueno, primero yo y luego obviamente Lea y Amiri y todos los demás que estuvimos ahí, pues era trabajar en esto, tratar de encontrar rastros o indicios o de esto que hemos hablado, de la actividad neuronal, de cómo es la distorsión y cómo se produce la conciencia en base a todo esto, ¿no? Me sigo. Esto significa que deberíamos de ser capaces de fabricarla. Bueno, sí, ya. Esto es algo que quiero yo explicar un poco más. Una de mis críticas, porque yo soy un crítico, bueno, me la paso criticando, no critico tanto a la gente, sino a las ideas, ¿no? Y soy muy escéptico y muy puntual. Me gusta ser muy claro y muy preciso en lo que decimos y en lo que pensamos. Y creo que no puede decirse que conocemos o que sabemos qué es la conciencia, que también es algo que platicábamos al principio de la plática, a menos que seamos capaces de producirla. Por ejemplo, yo no puedo decir que comprendo realmente la luz eléctrica si no soy capaz de fabricar un foco. Yo no puedo decir que sé cómo funciona un coche si no soy capaz de entender el funcionamiento de la maquinaria. Un motor de explosión de 4 tiempos o un motor de los nuevos eléctricos. ¿Cómo es que se fabrica esa potencia? ¿Cómo es que esa potencia es puesta en el suelo, ¿no? Una caja de velocidades y cómo es que la caja pasa a través de un diferencial y cómo es que el diferencial pone la potencia o la fuerza en cada una de las ruedas. Si yo no entiendo esas cosas y no puedo fabricarla, yo no entiendo lo que es un coche. Lo mismo con la conciencia. Si yo no entiendo lo que es la conciencia, no puedo fabricarla. Y al momento actual, nadie en el planeta Tierra, no importa de la tradición que sea o la filosofía que siga o la ciencia que esté llevando a cabo, nadie ha sido capaz al momento, al día de hoy, de producir o fabricar nada remotamente similar a la conciencia. Pero no es todo, porque sí tenemos algo ya. ¿Se acuerdan que al principio también hablaba yo de ChatGPT? Ahorita voy a mencionar un poco más adelante, pero bueno, me sigo con el punto 3 del lado izquierdo, ¿no? La cualidad de la conciencia, esto que decía Jacobo, el qualia, que también es una forma de decirlo, ha sido desestimado con algunos filósofos, perdón, como Dennett, materialista recalcitrante, el materialista más puro en un sentido estricto, ¿no? Pero a mí me parece curioso que Dennett diga, la conciencia no existe, porque ¿desde dónde dice que la conciencia no existe? Desde la conciencia. Entonces, ¿cómo puedes ser algo y negar ese algo que eres desde lo que está haciendo que leas lo que alguien más escribió? Yo no leo lo que Dennett escribe como un zombie inconsciente. Y para Dennett, todos somos zombies. La conciencia no existe, todos son intercambios de moléculas, cambios electroquímicos, fotones. La conciencia no existe, tú no existes, nadie de los que está escuchando esto está escuchando nada. O sea, llega un momento en que dice, a ver, no, yo me río porque soy consciente y me burlo de Dennett desde la conciencia. Y él, si me escuchara, se enojaría conmigo desde su conciencia, lo cual me parece ridículo. Nótese que Dennett no es ningún tonto en un sentido de IQ, ¿no? Como es cociente intelectual. Tiene una capacidad muy alta de razonamiento y sus razonamientos son muy meticulosos. Pero es pura palabrería. Es bla, 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 bla. Y dije lo mismo que dijo Dennett en todos sus libros. En fin.
Me sigo con ChatGPT, que me tiene muy entusiasmado y nos tiene vueltos de cabeza a todos los que nos dedicamos a algo que tenga que ver con la cognición o con la ciencia o la filosofía de la mente y estos temas. Para los que no saben, todos sabemos aquí, vamos a hacer una pausa rápido. ¿Todos saben qué es ChatGPT? No, yo no sé qué es, Manuel. Gracias. ¿Alguien más? Yo lo he escuchado, pero igual no lo entiendo. Ok, les explico muy, muy brevemente. ¿Se acuerdan? O bueno, no se acuerdan. Ven que en su celular, cuando ustedes están escribiendo mensajes, tienen una especie de autocompletador, no sé si se diga así en español, Autocorrector. el autocorrector, que está básicamente la palabra, si yo la escribí mal, pues trata de corregirla y a veces me sugiere cuál es la palabra que cree que sigue, ¿no? Entonces, si yo estoy diciendo el día de mañana, no, no es, ya está concluyendo. Si yo le digo, ¿cómo estás? El autocorrector de alguna manera sabe que la posible respuesta es bien, o más bien la respuesta siempre es bien, porque nadie dice, ¿cómo estás? Estoy mal. Nadie dice eso. Todo el mundo dice, ¿cómo estás? Bien. Y yo, no, pues también, bien. Todos lo decimos por convención, pero es como una formulita, ¿no? Y también tenemos muchas otras formulitas, sobre todo en cuestiones sociales, en donde no conocemos a la gente, ¿no? Ay, pues es que ha estado lloviendo mucho. Sí, caray, el clima. No, bueno, es que... Y todos hablamos del clima. Es intrascendente, pero pues es de esas conversaciones que rompen el hielo, ¿no? Bueno, el sistema autocorrector del teléfono y de algunos programas de escritura, como Word y algunos otros, es una especie de calculadora del lenguaje. En otras palabras, lo que hace es predice cuál es la palabra más posible en un contexto determinado. Entonces, si estoy hablando de colores, pues va a asumir que la siguiente palabra que voy a decir, pues tiene algo que ver con los colores, por contexto. Pero es muy primitivo y muchas veces se equivoca y todos hemos mandado mensajes de lo que luego nos arrepentimos porque el corrector entendió algo que no queríamos decir. No me acuerdo de ningún chiste al respecto, pero hay muchos el que el corrector hace pasar vergüenza a mucha gente. Bueno, basado en esta idea, hay ahora una cosa que se llama sistemas de lenguaje inteligentes, Large Language Model, modelo largo del lenguaje. Se oye espantoso, pero bueno. En supercomputadoras con procesadores que hacen N cantidad de operaciones por segundo, han metido todos los libros del mundo, todas las páginas web, todas las discusiones en foros, todos los chats, todos los que ha tenido la humanidad. O sea, libros enteros, enciclopedias enteras, discusiones de cualquier tema que ustedes quieran, gusten imaginar, novelas de casi cualquier autor, películas, todo este conjunto casi inauditamente grande de palabras han sido metidas a estos sistemas para que el sistema aprenda o haga conjeturas de qué es lo que dice el lenguaje, ¿no? Y ahora hay esta herramienta ChatGPT, es gratis. Si buscan ChatGPT en Google, Google es el pasado. Todos estamos acostumbrados a buscar a través de Google lo que queramos saber, ¿no? Básicamente, cómo preparar pan de muerto, por poner un ejemplo, ¿no? Y pues te aparecen una serie de sitios web. Cada uno de esos sitios web tiene una receta, y pues está la receta de la abuela, y está la receta de Dona Pepina, y está la receta de qué sé yo, ¿no? ¿Qué significa este ruido en mi coche, no? Mi coche está haciendo un ruido, ¿qué significa? Entonces te manda a la página de 30 mecánicos o del fabricante del coche, y pues uno tiene que andar ahí tratando de entender por dónde está la cosa. Bueno, ChatGPT cambia todo eso por completo. Ahora tú le puedes pedir lo que sea. Por ejemplo, hazme un resumen de Alicia en el País de las Maravillas. No creo que Alicia en el País de la Conciencia esté ahí.
aunque no sé, habría que preguntarle. Menciono Alicia en el País de la Conciencia porque es el libro que Lea escribió junto con Amira. Pero si le pregunto yo, hazme un resumen de Alicia en el País de las Maravillas, voy a entablar una comunicación con un sistema que me va a decir, se trata de esto, el personaje principal es este, hay estos elementos. Oye, ¿y quién lo escribió? Ah, pues lo escribió Carroll, tan, tan, tan. Oye, ¿y qué más escribió? Ah, pues escribió esto y aquello. ¿Y dónde vivía? Ah, pues vivió aquí de esta época a esta época. Oye, ¿y qué autores hay semejantes? No, bueno, pues tienes este y este. O sea, te vuela la cabeza, te vuela a cualquiera que interactúe con ese sistema. Tú estás hablando con una persona. Ya no es, no sé si alguno de ustedes sabe el AISA, el primer sistema de inteligencia artificial que hubo, programado en los 60s. No estoy hablando de hace relativamente poco tiempo. Era un sistema medio inteligente, o que daba la apariencia de inteligencia, en donde tú le escribías a una maquinita y la maquinita te contestaba. Pero en realidad jugaba con la psicología de la persona y muchas veces era como uno de estos psicólogos que tú le decías, me siento triste. Y él te decía, ¿por qué crees que te sientes triste? Ay, es que ayer no pude encontrar a tal persona y hace mucho que no la veo. ¿Y por qué hace mucho que no la ves? O sea, lo único que hacía es tomar palabras de las que tú ya habías dicho y sobre eso hacía alguna pregunta y tú te seguías, como haces en algunas de estas pláticas bueno, psicólogos antiguos, ¿no? El psicólogo de sillón que nada más te hacía preguntas y tú empezabas a contestar y a contestar. Es muy semejante. Pero eso, pues, de ahí no pasó durante 40 años. La inteligencia artificial no avanzaba porque no había computación, poder computacional suficiente hasta actualmente con estos sistemas como ChatGPT. Bing, el buscador a ver, alguien escribió, alguien que, haikus basados en principio, claro, claro, puedes pedirle que haga poesías, que haga canciones, puedes pedirle que hable de cualquier tema, no importa qué. Puedes pedirle resúmenes de cosas, puedes pedirle ideas. Tengo una cena para 500 invitados, prepárame un menú que esté basado en la cocina mediterránea y te va a hacer un menú generado a través en eso, ¿no? O puedes decir, no, 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 espérame, también necesito un menú vegetariano, pero que tenga los texturas y sabores de la comida tailandesa. Y te va a Pero generar, ¿sí? Manuel, no es conciencia, simplemente es Allá asociación voy, de palabras. allá voy, allá voy, justamente allá voy. De hecho, déjame, es que a mí me entusiasma mucho, como podrán ver. Me voy a regresar a mi presentación, porque efectivamente, la última vertiente de teorías cognitivas está haciendo énfasis en que las nuevas tecnologías como ChatGPT son relevantes para determinar qué es o no consciente. Y las preguntas que están en el aire son esas. ¿Es inteligente o no es inteligente? ¿Puede llegar a tomar sus propias conclusiones? ¿Puede tomar decisiones? Y la respuesta hasta ahorita es no. Sin embargo, la inteligencia sí está en duda. La comprensión del lenguaje como método de comunicación parece que ya está al alcance de la inteligencia artificial. Y esto es uno de los componentes que se acuerdan que decía hace unos minutos que se necesitan para poder fabricar una conciencia. Bueno, ya estamos por fin, después de 60, 70 años de inteligencia artificial o de pretendida inteligencia artificial, estamos hablando desde Isaac Asimov en los 50 del siglo pasado, ya hablaba de robots y ya hablaba de inteligencia artificial. No había la tecnología hasta ahora, y estoy hablando de hace 2, 3 meses, que sale a la luz. Ya tienen estas tecnologías en pruebas 5, un puñado de años, ¿no? Pero no eran públicas, pero actualmente ya es público y es gratuito. Y es realmente sorprendente lo que se está haciendo. Yo voy a empezar a trabajar con uno de estos grupos que está haciendo inteligencia artificial. Me invitaron a participar y voy a trabajar justamente sobre esta pregunta, la penúltima que está aquí, sobre cómo ayudar o coayudar a que estos sistemas empiecen a tomar decisiones y puedan así
ser autorreflectivas, en vez de que haya un operador humano que al final de cuentas es un juez de lo que está produciendo, porque a veces producen alucinaciones. Tú le dices, oye, ¿quién escribió tal libro? Y a veces, cuando no tiene la respuesta, va a inventar el nombre de una persona que no existe, te va a inventar hasta la biografía que tampoco existe. Muy interesante. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene una capacidad autorreflexiva, pero vamos a empezar a trabajar en este tipo de cosas, al menos yo con estos cuates, y está súper interesante, ¿no? Yo creo que, ¿cómo andamos el tiempo? No, pues ya estamos justamente llegando a la conclusión. No voy a cerrar antes de que establecemos algún tipo de plática. ¿Qué piensan de todo esto de ChatGPT, de la posibilidad o no de que generemos conciencia? Bueno, a mí se me hace bastante interesante porque de hecho el año pasado estuve eh, informándome sobre algunos programas que tienen cierta relación, o bueno, yo lo relaciono. Por ejemplo, está Obsidian, que no sé si lo conozcan, ¿Cómo se llama? Dice, es Obsidian. he oído, pero no estoy Ok, familiarizado. bueno, es un software donde, por ejemplo, cargas tus notas. Esa es la idea principal, ¿no? Pones tus apuntes, resúmenes, pendientes, libros que vas a leer, artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda la información la cargas en tu misma computadora, en tu mismo disco duro, ¿no? Pero a final de cuentas esa información está ahí. Lo interesante de ese software es que tiene un visor en donde, por ejemplo, tú haces tus notas y les pones etiquetas. Por ejemplo, en este caso, sobre si es una etiqueta sobre conciencia y otra etiqueta sobre filosofía, otra etiqueta sobre educación. Y al momento de utilizar ese visor, tú puedes hacer que se relacionen entre ellas. Muy Pones filtros interesante, sí. y es interesante porque el filtro se ve padre, es como que un montón de neuronas conectadas entre sí. Y está padre y lo relaciona un poco, aunque no tiene la capacidad todavía de funcionar eh, por sí mismo, entre comillas, porque pues no, ¿verdad? Pero es algo parecido también. Obsidian se ChatGPT llama. funciona, sí. Lo voy a ChatGPT poner ahí en el chat. funciona sobre principios similares, pero a nivel billones de datos. Billones de datos. Es impresionante. Ahí leo cosas. Yo A me ver, pregunto sí. si eso nos va a hacer a nosotros, a ver, yéndome un poco a esto del emergentismo. Mm, está emergiendo esto que no es desde mi yo, aunque yo soy parte de eso, pero no es desde mi yo consciente. Y entonces va a ser que yo, ya me entendiste, Manuel, tú me entiendes cuando hablo. Sí. Básicamente, bueno, pero lo veo a dos niveles esto que estás diciendo. Un nivel es yo consciente como, no como Lea, sino yo como el ser. ¿Sí? ¿Estás diciendo eso? Ujú. Y yo como el ser, pero las ramificaciones de eso son, bueno, súper profundas, porque yo como el ser soy el único ser. Todo lo que veo aquí en esta pantalla son bits de datos que tienen, según ellos, personalidades y son, según ellos, conscientes. Pero desde este ser, este es el ser. Claro, es una versión muy reducida de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero cada uno de nosotros, en ese sentido, también es el ser, el único espectador de nuestro universo. Y desde ese único espectador de tu universo, no tienes forma de saber ni siquiera si nosotros, o sea, los otros píxeles que estamos en esta pantalla o los otros ya estando físicamente, ¿no? Presente, si los otros cuerpos son o no conscientes, no tenemos forma de entrar a su conciencia. Entonces, en ese sentido, siempre serán un misterio en tercera persona. ¿Recuerdan que hablaba yo de primera y tercera persona? Siempre el otro será una tercera persona. Ahora, ¿el otro tercera persona puede llegar a ser no humano? Esa es la pregunta que está en juego. Y no tenemos respuesta ahorita. Y el campo neuronal, yendo a la teoría sintérgica,
que interactúa con la latiz, podríamos decir que también esta inteligencia artificial está en la latiz o está adentro de las máquinas que utilizamos. Si fuese conciencia, interactuaría también con la latiz y también la distorsionaría. Es lo interesante. Y o sea, ¿cómo se dice en español? Cuando algo es testeable, es... ¿Probable? No, testeable, testable. O sea, es posible hacer una prueba. Como Verificable. medirlo, ¿no? Sí, verificacional, medir, sí, exacto. Puede medirse, puede verificarse si hay esta distorsión. Y ahí comprobaría la teoría sintérgica. Si podemos hacer una máquina, un cerebro, un ente, ¿no? No sé si aquí alguien aprecia o le gusta Star Trek, Viaje a las Estrellas, pero hay una entidad ahí consciente que es Data. Data es un androide humanoide que es consciente. Entonces, para Jacobo, ese androide estaría también distorsionando, igual que nosotros, la latiz. Y este patrón hipercomplejo de distorsión sería su conciencia. Pero entonces estamos diciendo que la inteligencia artificial tiene conciencia. No necesariamente, al menos no actualmente, pero estamos, parece ser a 10 años de lograrlo. Pero entonces ahí es en el momento en el que entraría en la latiz. Sí, bueno, que distorsionaría la latiz por sí misma. Claro. Sí. O sea, esto que está pasando ahorita entre Manuel y yo pasaba en el laboratorio, ¿verdad? Y claro, Jacobo contestaba y nos contestaba un poco años luz de su experiencia, y seguro Viti también tuvo estas pláticas con... Gracias, Manuel. Sí, continúa, por favor. Oye, Manuel, ¿y qué piensas de estos filósofos y de estos pensadores que quieren frenar la inteligencia artificial ahorita porque sienten que la humanidad está pues regida bajo un sistema, un modelo que, digamos, la mayoría de las cosas las utiliza para explotar más a la humanidad, no para solucionarle sus problemas? Entonces, Sí, ellos sí. quieren frenar este movimiento de desarrollo porque sienten que bajo este sistema pues van a llevar al desempleo masivo y al pues más sufrimiento, ¿no? En lugar de verle las ventajas, le ven las desventajas porque esta tecnología está desarrollando dentro de un sistema que no funciona para la humanidad. Sí, hay mucho que decir al respecto. Hay grupos, efectivamente, entre ellos gente muy famosa, como Steve Uy, Wozniak. Manuel, perdón, parece que se desconectó. ¿O ustedes todavía lo ven? ¿Yo? ¿Quién? Lo ¿Quién? vemos. Lo vemos, lo No, vemos. Ah, nomás perdón. apagué mi cámara. Ok, es Ah, que yo ok. quité a los que Tra- no tienen cámara, perdón, fui yo. Ok. Sí, sí hay razones de peso para estar consternados. Sin embargo, yo no lo veo de un punto de vista tan negro. Si bien es cierto que esta tecnología, y les voy a adelantar un poco el futuro, ChatGPT es la novedad y ahorita todo el mundo está vuelto loco, pero no nada más existe LM, que es el modelo de lenguaje, también existen modelos visuales que están, ya ves, la vez pasada ya les enseñé un poco cómo se crean imágenes a partir de decirlo. Hay sistemas ya tan avanzados que básicamente pueden producir la calidad fotográfica de cualquier cosa que yo le pida. Entonces, puede ser una herramienta creativa excepcional o una herramienta de manipulación terrible. Por ejemplo, yo puedo hacer un video, no estoy hablando de algo que sea posible el día de hoy, pero que va a ser posible en un año. Puedo fabricar un video de cualquier líder político con su voz, en donde este líder político esté haciendo algo X, hablando con algún otro líder que supuestamente debería ser su enemigo. Entonces, ¿cómo vamos a separar qué es un hecho de qué es una fabricación generada? Ese es uno de los problemas que se vienen. Otro problema que mencionaste muy brevemente es, estos sistemas ya son capaces de reemplazar personas que antes era impensable que pudieran reemplazarse. Por ejemplo, en las fábricas, hace 100 años,
un cuate, Henry Ford, se le ocurrió que podía estandarizar la fabricación de coches que antes se hacían a mano por todos los grandes fabricantes, incluyendo Benz, Mercedes-Benz, que era el primer fabricante con un coche funcional. Pues fabricaban los coches mecánicos, los ensamblaban a mano. Henry Ford dice, no, vamos a poner máquinas. Y entonces empiezan a producir en masa. Y N cantidad de personas se quedan sin trabajo. Pero aquí yo no lo veo tan mal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que muchos fabricantes de no nada más automóviles, sino de cualquier otro tipo de productos, dejaron de utilizar mano de obra y empezaron a utilizar máquinas para fabricar, esto produjo una explosión de productos y de cosas que estaban disponibles que antes no podían comprarse porque eran impagables. Los coches antes de Ford, nadie los podía pagar más que la realeza y la gente muy acaudalada. Y a través de que Ford hace proceso estándar y masifica la producción, pues llega el coche a estar en la casa de la familia promedio. No tanto, porque seguían siendo más caros que los caballos, pero bueno, hacia allá voy. En ese sentido, esta tecnología va a ser igual. Una vez que esos despidos de personas que hacen todo tipo de cosas especializadas sucedan, simplemente la gente se va a adaptar y va a utilizar, van a surgir cosas que no sabemos. O sea, lo que quiero decir es, sí desaparecen trabajos actuales, pero que son trabajos espantosos de todas formas. ¿Cómo era estar en una fábrica haciendo 8 o 10 horas al día, golpeando algo con un martillo? Imagínate qué significa eso para la mente de una persona. Que a mí me contratan 8 horas al día para estar martillando una cosa que va pasando por la tabla de esta cosa de ensamble, ¿no? Que va pasando una cosa. Ahora hay una máquina que hace ese golpe mecánico. No se necesita una persona para eso. De igual manera, ahora va a haber máquinas o estos sistemas computacionales muy elevados que van a hacer cosas tan simples como no tan complicadas, ¿no? Que requerían un ser humano, que van a liberar mano de obra que estaba pues esclavizada en eso para cosas que no sabemos ni siquiera cuáles van a ser. Entonces, como toda tecnología tiene pros y contras, y yo no estoy del todo convencido de que los contras sean más importantes o sobrepasen los pros. La otra consideración relevante e importante también para lo que estamos hablando aquí es el hecho de si fabricar una conciencia va a producir un escenario tipo Terminator. Todos estamos familiarizados con la película, ¿de acuerdo? Díganme si no. Sí. Todos sabemos que es Terminator. Es el escenario apocalíptico en donde una inteligencia artificial decide que el ser humano no es importante, que el ser humano es una peste. También en la película de Matrix es lo mismo en un sentido, ¿no? Y que como somos una peste y no servimos para nada, pues hay que eliminar a la raza humana. A pesar de que en la ciencia ficción, bueno, se ha visto que esto es factible o posible, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque las máquinas, por el futuro previsible y por mucho tiempo, van a necesitar electricidad. Y la electricidad no la pueden fabricar las máquinas por sí mismas. Las máquinas, al contrario, necesitan operadores humanos que les ponen su aceitito, que les cambian la tuerca, que les programan la interfase, para que la computadora entonces luego siga existiendo, nos necesita a nosotros, o al menos nos va a necesitar por mucho tiempo. Ahora, si esto va a hacer que la máquina nos esclavice, pues no más de lo que ya estamos. No veo tampoco un sentido apocalíptico ahí. Tampoco digo que no hay peligros. Sí, claro que los hay. Pero al igual que con cualquier otra tecnología, hay pros y contras y no sabemos todavía qué va a pasar. Solamente hay un país en todo el mundo, hasta ahí donde yo sé, que ha bloqueado ChatGPT porque no le gustó la tecnología, argumentando que si ya saben mucho de nosotros, con esta herramienta ahora van a saber más de nosotros. Porque pues todo lo que tú piensas, pues lo estás ahora platicando con la máquina, que está grabando todas tus conversaciones con la máquina. Entonces, son algunas de las reflexiones al respecto. Manuel, hola a todos, soy Sara. Sara. Encantada. Solo quería compartir una reflexión acerca de esto de lo del ChatGPT que platiqué con unos amigos y estoy totalmente de acuerdo contigo
que todo es perfecto, que todo es cíclico, que ya lo hemos hecho antes. Y solo quiero compartir en mi opinión que creo, bueno, voy a intentar no extenderme mucho, pero creo que precisamente hacia lo que nos reta, nosotros nos retamos a nosotros mismos materializando cosas que tenemos dentro para entender el cuerpo humano o la mente humana, como muy a grosso modo. Entonces creo que este chat incluso lo que nos puede ofrecer es la posibilidad de realmente ampliar la conciencia o el discernimiento individual, porque como ya lo estamos viviendo, toda la información está disponible, ¿no? Antes yo me acuerdo de don Juan de Zorrilla, ¿no? Que llegaba, era un hombre que nadie salía del país, él decía que iba a la India, llegaba al bar del pueblo y contaba cómo era la India y todo el mundo le creía porque no había una referencia, no había alguien que hubiera salido del pueblo. Entonces ahora que tenemos toda la información disponible, creo que el reto que nos ponemos nosotros mismos del ser humano es a discernir. Como está todo mezclado, está todo disponible, ya lo estamos viviendo, ¿no? También con la pandemia, está toda la información disponible, además en esta era de Acuario, y tenemos que tener la capacidad de decidir, de elegir cuál es nuestra, o sea, qué es la conciencia, ¿no? Precisamente eso, al estar todo disponible, se nos invita a elegir y discernir, más allá de que es como el rincón del vago. Yo me acuerdo en España salió una página cuando internet, el rincón del vago, que te daba todos los resúmenes de los exámenes, de los trabajos. Entonces, claro, entonces la gente decía, no, esto es un horror, ahora internet, la gente, porque claro, yo, igual que ustedes seguramente, cuando hacíamos trabajo buscábamos en las enciclopedias, en los atlas, los mapas, no sé qué, pero no existía Google. Y eso también parecía que iba a ser un fracaso para la mente humana, ¿no? O para el desarrollo humano. Y nos invitó a desarrollarnos en otros aspectos, en otras áreas de nuestra vida. Y obvio, para mí creo que a veces se pone el reto más divertido o alto, ¿no? De tener tanta capacidad quizá de discernir entre otros planos, con meditaciones, de darnos cuenta de varias realidades, de distintos cuerpos, de conciencia, alma, espíritu, cuerpo, emociones, o sea, tantas cosas que tenemos que siento que todo es un reto que nos ponemos a nosotros mismos, el humano, esa energía masculina, yang, de crear, de hacer, de estructura. Y pues ahora viene el reto del yin, de lo femenino, de poner el contenido de toda esa estructura y definir qué es lo que cada uno quiere, ¿no? O siente o piensa o así. Muy interesante, sí, Sara, me gusta tu pensamiento. Y estoy de acuerdo, yo también veo esto como potenciador, veo esto como una herramienta, como tú bien lo dices, el rincón del vago, pues no hizo a la gente más tonta, al contrario, te ayuda a simplificar algunas cosas, pero al final tú tienes que hacer muchas otras. ChatGPT, por ejemplo, también, ChatGPT pasa exámenes de física, de química, de el bar en Estados Unidos de abogados, al 90% superior, o sea, es mejor que casi cualquier estudiante humano. Entonces, muchos estudiantes lo están utilizando pues para hacer ensayos, para hacer sus tareas de la escuela y todo esto, y había gente quien estaba poniendo el grito en el alma, se decía. En el cielo. Sí, grito en el cielo. El grito en el cielo. Pero muchos otros maestros están diciendo, no, está perfecto, porque tú estás leyendo y estás pensando. Tú tienes que hacer la pregunta correcta y luego tienes que de alguna manera verificar, porque ChatGPT te va a alucinar, te va a decir cosas falsas, entonces tienes que verificar. Es una herramienta más. Yo creo que es una herramienta, quiero pensar que es una herramienta que nos va a servir de provecho. También estoy de acuerdo con Igor que luego no todas las tecnologías las usamos bien, pero eso también es parte del discernimiento humano y de las elecciones. Y ni modo, aunque no nos guste o nos parezca lo que sea y tengamos otra opinión, ahora vamos hacia esa dualidad bien cañona de tecnología, espiritualidad, o sea, pues así, exactamente lo que ustedes y Jacobo ya venía fusionando, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo sugiero que en un año, en primavera del próximo año, tengamos esta reunión y veamos qué pasó. Sí, caray. Va a cambiar, está cambiando aceleradamente, pero este año, o sea, es exponencial que vamos a empezar a ver. Exponencial. Manuel, se nos va terminando el tiempo a todos. La semana pasada hubo comentarios de que 1 hora y media había sido como un poco cansado.
Entonces, habíamos pensado hoy hacerlo de 1 hora y media, pero es que podríamos seguirnos 10 horas más, ¿cierto? Sí. Vamos cerrando. Si alguien algo más quiera comentar o... Pues a mí me gustaría que también, como dice Lea, el próximo año hagamos una compilación de creaciones, algún ensayo o algún poema o algún cuento que se haya escrito con ChatGPT, bueno, en conjunto, y que veamos que no solamente es la amenaza del Terminator, sino también la posibilidad de tener un asistente, un ayudante, una herramienta maravillosa para poder potencializar la creatividad de una manera chingona, ¿no? O sea, Hay bueno, que yo espero. pensar por ahí. No sé si alguien de aquí, por ejemplo, conoce las películas de Marvel, los de superhéroes. Bueno, es un Jarvis. Yo prefiero Es un pensar en vez de Terminator en un Exacto. Jarvis. Sí, tal cual. Sí. A mí me gustaría comentar con respecto, bueno, no está tan relacionado con ChatGPT, pero como me quedé un poco ciclado en la cuestión de comunicación, interacción, latín, sintergia y todo eso. Hace poquito leí un libro muy corto, es una especie como de novela muy corta de ciencia ficción, que a mí no me gusta la ciencia ficción, pero terminé enganchado con ese libro, que se llama Story of Your Life, y que habla precisamente, o sea, es una forma muy interesante que pone este escritor de cómo hay un propósito, digamos, en el viaje de la luz, por decirlo, ¿no? O en el lenguaje de cualquier cosa que se pueda volver como una señal, como un rayo, ¿no? Que está basado en un principio físico que se conoce como el principio de Fermat. Que entonces habla de los extremos, o sea, que puede tomar ese rayo, o sea, esa dirección para llegar a algún punto, o puede tomar algo que es muy, muy fácil o muy difícil, como que tiende a tomar los extremos, ¿no? Pero es muy interesante porque pues tiene que ver con comunicación, precisamente. Yo creo que el tema principal es la comunicación y ponen, se va a acabar el mundo, llegan, o parece que se va a acabar el mundo, que llegan unos aliens. Es una película que también no me acuerdo cómo se llama, que hicieron una película. Entonces, llegan estos aliens y pues se quieren comunicar con ellos. Entonces, ponen a equipos en diferentes partes de Estados Unidos, ¿no? Que aparte llegan a Estados Unidos los aliens, ¿no? O creo que también llegan a otros países, pero ponen a equipos de dos y son una lingüista y un físico. O sea, es muy... Ya sé, es ajá. No me acuerdo cómo se llama la película. buenísima, buenísima. Es Amy Adams, la actriz. Sí, Amy Adams. Bueno, el libro es muy pequeño. Yo se los recomiendo si quieren tener una lectura de un par de días o de fin de semana o algo así, porque precisamente ahí creo que logra el autor desde una forma, desde un lenguaje como con literatura, ¿no? Hablar de esta intención de la energía. Arrival es la película. Arrival se llama, exacto, sí. Manuel tiene una memoria. Yo no he visto la película, de hecho casi no me gusta ver películas, pero bueno, aquí les pongo el libro en el chat por si quieren leerlo. Lo tengo, no sé si existe en español, la verdad. Tal vez sí existe en español, seguro que debe existir en español. Pero bueno, se los pongo en inglés para quien lea en inglés. Porque, no Gracias. sé, me quedé pensando en ese propósito de la energía, que al menos con este principio de Fermat, pues de alguna manera como que está de manifiesto ese propósito. Entonces es lo que quería compartir ya para no quitarles más tiempo. Gracias, Mario. A mí me gustaría ver cómo está Gabriela, que esto es nuevo para ella y ya luego cerramos, ¿sí? Pues aquí procesando toda la información bastante interesante y sobre todo cómo esta, pues ahora sí que toda esta inteligencia artificial está
creciendo a pasos agigantados y pues con la misma pregunta que todos ustedes tienen, ¿no? O en un futuro nos vamos a encontrar con Terminator o con la buena, ¿no? Jarvis. Jarvis, exacto. Entonces, pues está por verse, pero todo es muy interesante. Tal vez una de mis dudas sería, porque yo veo como la conciencia como esa conexión con algo superior, algo, llámalo universo, Dios, etcétera, etcétera. Y tal vez mi pregunta es cómo si se llega a desarrollar esta conciencia, ¿verdad? De alguna manera, conciencia artificial, cómo esa conciencia se va a conectar con el todo. No sé, tal vez lo estoy viendo de un punto de vista espiritualón, no sé, todavía estamos procesando aquí en mi cerebrito todas estas cosas. Está muy bien. Un comentario, muy interesante todo esto que está pasando con la inteligencia artificial. A mí me parece que es muy positivo. Hay profesiones, en estos días hoy hay un programa de radio que van a desaparecer, como los abogados, por ejemplo, porque son esas profesiones que se basan solamente en el manejo de información. Y hay una cosa que ahorita me venía a la cabeza en cuanto a lo de la conciencia, que es algo que no hemos logrado definir o puntualizar. Es que la información en sí misma no tiene ningún valor, no tiene ningún peso, es una masa inerte. La conciencia o la energía, la información adquiere valor o adquiere significado con la pregunta. Depende de la necesidad que existe de hacer una pregunta o la necesidad de llenar un vacío o un requerimiento. En esa medida la información se va a organizar. Y sobre todo, ¿cómo hago la pregunta? Es lo mismo tan básico como Google. Hay gente que no consigue nada en Google. Hay gente que consigue todo. Yo he desarrollado mucha habilidad buscando en Google. Y me sorprende en el trabajo que a veces me hacen unas preguntas. Yo trabajo en aviación. Y yo le digo, ¿cómo consigues eso? Google. Por ejemplo, yo trabajo en aviación, una pregunta básica, conseguir unos aviones. ¿Dónde están los aviones en el mundo? En Google puedes conseguir exactamente dónde está el avión en este momento. Quién lo compró, quién lo vendió, etcétera. Pero depende cómo hacemos la pregunta y después qué hacemos con la respuesta. Son en los dos extremos. Cómo lo implementamos, cómo la accionamos, cómo la usamos para hacernos crecer como seres humanos. Y a mí me parece una herramienta muy valiosa, la verdad. Simplemente es la simplificación de la parte laboriosa para obtener una pregunta y una respuesta en los dos extremos. Sí, literalmente. Es una herramienta sin igual, que está cambiando todo. Y dices muy bien, uno de los trabajos más en peligro pues, es el abogado. ¿Por qué? Porque el abogado, al final de cuentas, tiene que leer muchísimo para estar empapado de los casos semejantes, de las leyes disponibles, etcétera. Y cada vez es más complejo. Entonces, desafortunadamente, todos aquí seguramente sabemos que hay gente que tiene tanta capacidad económica que pues simplemente contrata a un cuerpo de abogados que va a ganar $300 o 500 o $1,000 la hora, lo que ganen, no importa, lo pagan, y desafortunadamente ganan juicios que pues no deberían ganar. Y ganan porque pues tantos abogados tienen la capacidad de manipular, digamos, de alguna manera los hechos para que la persona se salga con la suya. Y es tristísimo. Entonces, cuando exista una máquina que ya está, ChatGPT 4 ya puede hacer. Puede contestar cualquier pregunta legal, sabe absolutamente todas las leyes, pues ya no se necesita el abogado. Sí, no, incluso el extremo que hoy es la arquitectura. Que entramos ahora a la parte de la narrativa, ¿no? Porque ya la arquitectura pasa a ser una narración. Ya no es implementar, sino decir, quiero una casa de esta manera que entre a luz de tal forma, que tenga tal ventilación, que tenga tal espacio, y la inteligencia artificial lo va creando. Claro. Con los planos y todo. Todo, absolutamente. ¿Sabes qué, Luis? En psicología también hay un test que se hace en donde tienes que describir la casa. Y se supone que tu descripción de la casa es un poco la descripción de tu mamá. Y entonces fue creado, luego se las hago, es fantástica, pero entonces la idea es que un poco la puerta es de madera
que tiene que ver una mamá más calurosa, y entonces yo lo estoy haciendo una persona y me dice, sí, la puerta es de cristal, transparente y abatible. Y cuando se creó esta prueba no existían las puertas así. Entonces, claro, bueno, actualizando todo en arquitectura, en psicología, y como yo soy la guardiana del tiempo, vamos a dar por terminada la reunión. Manuel, muchísimas gracias. Aplausos a Manuel. Aplausos a todos por escucharme tanto tiempo. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Sí, por favor, los que Muchísimas ya gracias. pagaron, les vamos a mandar otra vez el link. Los que no, nos escriben, ahí ya saben a qué. Sara, bienvenida, ya te mandé a dónde mandarlo. Gracias, Lea. Muchas Eh, gracias, Igor, y a todos. Un placer. Igual que tengan buen día, buena noche, buena tarde, dependiendo en donde estén. Gracias, Lea, como siempre, por la Gracias. organización Hasta y luego. todo.